y medio de usuarios activos mensuales, 7.7 millones de descargas en el market de Android, no sé, en el iStore, el 10% de Apple. Y es la verdad que tiene esta metodología de TDD que la tiene bastante bien adoptada y parece que está buena que ustedes la escuchen. Esto es para que ustedes... ¿Quién escuchó de TDD alguna vez? Bueno, ¿quién no escuchó nunca de TDD? Bien, perfecto. Esto es primero para que hoy vamos a tener una charla de cómo Marce lo encara en sus equipos, ¿sí? Le está dando otra aplicación, probablemente no apliquen cosas, no apliquen otras cosas, pero las bases son muy interesantes, ¿sí? Porque funciona la técnica de desarrollo de testing de TDD funciona muy bien para hacer código realmente lindo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y recién justamente estaba hablando con Marcos que en la próxima semana vamos a hacer una charlita un poco más orientada a lo que ustedes están desarrollando en Naranja, ¿sí? Así que bueno, Marce, todo tuyo. Bueno, un gusto para todos. Bueno, ya Mauri me presentó. Bueno, la idea acá es dejarles que el bichito picando. ¿Está bien? Gracias. De todo lo que es esta metodología de desarrollo que aplica más de una tecnología. Aquí está más orientado al desarrollo de Android y iOS nativo, pero de igual forma los conceptos son básicos y aplican para desarrollar básicamente. Así que bueno, la idea es que se vayan con esto. Va a ser un curso muy intensivo, por lo cual por ahí les voy a ir pidiendo, a menos que sea una pregunta muy que no se pueda postergar, las tratemos de ir guardando un poco para el final, porque quizás lo que pueden preguntar ahora es algo que voy a explicar en los siguientes slides y además tenemos muy poquito tiempo. La idea es hacer una parte teórica y una parte práctica sobre el final, ¿sí? Bien. Básicamente la agenda de lo que vamos a ver nosotros va a ser, primero vamos a repasar y quizás no todos sea repaso, pero bueno, vamos a conocer los conceptos básicos de unit testing para que todos hablemos el mismo idioma. Luego vamos a ver la parte de TDD, Test Driven Development, y por último vamos a ver buenas prácticas de diseño orientado a objetos para testing, ¿no? O sea, porque muchas veces uno piensa que solamente haciendo unit test lo va a poder hacer sencillamente, fácilmente. ¿Tienen lugar? ¿Quieren una sillita más? Ahí les consigo. Ahí hay una. El tema es que a veces es demasiado tarde pensar en unit test al final y termina teniendo implicancias. Por eso todas estas buenas prácticas les van a ayudar. No sé, Mauri, si les podemos conseguir a los chicos o avisar. ¿Qué? La silla, porque para que no estén cómodos. Ahí buscamos. Bueno, eso sería básicamente la agenda de lo que vamos a ver. Así que bueno, sin más vueltas, vamos a arrancar con los conceptos básicos de unit testing. Bueno, vamos a ver la definición. Ando bien con el inglés, ¿no? Sí, igual se lo voy a decir todo en español. Bueno, el unit test es código hecho para testear una porción de código, digamos, de nuestra aplicación de una manera automatizada, digamos, verificando que la funcionalidad de ese método, ya sea el resultado o el comportamiento que tiene de una clase particular, que le vamos a llamar System Under Testing. Digamos, eso es lo que vamos a conocer como System Under Testing, que sería una clase particular con métodos que son públicos, básicamente, ¿no? Entonces, esa sería la definición. Algunas propiedades que tienen que tener los unit tests, que es importante. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando la base de unit test empieza a crecer, estas propiedades empiezan a tomar más relevancia. El hecho de que sean independientes, que yo agregando nuevos unit tests no se afecten otros unit tests. Entonces eso es importante, y esto también como que traeré como corolario que no importa en qué orden se ejecute, como son independientes, no importa que un test se ejecute primero que el otro. Entonces siempre uno tiene que pensar unit test como independiente del otro. Tiene que ser rápido. Si el test tarda varios segundos, seguramente no estamos bajo un unit test, estamos bajo un test de integración, algo que va a un test de sistema que va directamente hacia el data source que realmente tiene que ir, y no a un mock, por decir. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, siempre pensar que los unit test tienen que ser rápidos. ¿Rápido? ¿Qué es rápido? 10, 20, 30 milisegundos. 100 milisegundos es como exagerado, o sea, poquito, muy rápido tiene que ser. Y tiene que ser aislado, esto que yo les decía,
que no tienen que depender de sistemas externos. O sea, si ustedes tienen un unit test que requiere moquear algo en la base de datos o tener un servicio levantado HTTP para un web service, para un servicio REST o lo que sea, no está aislado. Y ese es un test frágil en el cual si ese sistema se cae o cambia algún dato, rompe la base unit test. Entonces no son unit tests porque no están aislados. Esto siempre ténganlo en cuenta a la hora de pensar qué es un unit test. Porque después pueden tener otros tests que probablemente se escriban muy parecidos a los unit tests, pero los tienen que tener separados como test de integración. Y van a usar los mismos frameworks de escritura y van a lucir muy parecidos. Pero nunca se tienen que mezclar con los test unitarios del código, que son los que a ustedes les tienen que permitir desarrollar sin depender de nada de afuera. Luego tenemos, ahora para entrar un poquito más adentro, la clase, digamos, cómo se estructura una clase de test. Esto lo repaso, probablemente ustedes lo conozcan, pero son conceptos básicos que les van a servir. Hay un nivel en donde en una clase están declarados todos los tests. Se puede hacer un setup y un teardown, o sea, cuando arranca la clase a testear todo antes de que ejecutar cualquier test, una sola vez se va a ejecutar el class setup. Y una sola vez, al final de ejecutar todos los tests, se va a ejecutar el class teardown. Eso es importante. Luego tenemos métodos comunes que se llaman test setup o test teardown, que lo que hace es, antes de ejecutar cada uno de los tests, se va ejecutando. Quiere decir que si tengo 10 tests, se va a ejecutar 10 veces el test setup y 10 veces el test teardown, si estuvieran declarados, ¿no? Esto está bueno para no repetir código entre test y algo que siempre preparar dentro de la misma clase lo mismo, se enfoca directamente en el test setup y no en cada uno de los métodos. Y por último, el test método en sí, que es el test propiamente dicho, digamos. Acá es donde básicamente se escribe el test y sucede la validación que puede pasar o fallar, ¿no? Así que bueno, esa sería la estructura general. Acá vemos un ejemplo muy básico para llevar a papel esto, cómo sería el setup de la clase y el teardown de la clase. Si ustedes se fijan, en este tipo de test no importa el nombre del método, está bueno que tenga sentido, semántica, pero lo importante acá, como se usa JUnit, JUnit 4, digamos, es anotar. Entonces uno anota el método, que en este caso es estático y tiene que ser estático, si es before class o after class, que es esto que yo les digo, es el setup de la clase o el teardown de la clase. Después tenemos el before y el after, que recuerden que esto se ejecuta uno antes de cada test, y el teardown uno después de cada test, y el test propiamente dicho, que lo estoy tapando, que es ese, ¿no? Que ya vamos a ver cómo implementarlo. Parecen conceptos muy básicos, pero está bueno repasar de vuelta para estar todo en la misma página. Esto mismo, ¿hay programadores de iOS? Ah, sí, vale. Les comento, en iOS el concepto es lo mismo, ¿no? O sea, se hace el setup y el teardown de la clase, es lo mismo, la única diferencia es que acá sí se tiene que llamar tal cual como espera el framework, y la diferencia es que entre este setup y este setup teardown, la única diferencia es el modificador de clase, ¿no? Esa sería la diferencia. Así que bueno. Bien. ¿Han programado Java? ¿Sí? Java, bien. Swift, no. O sea, Objective-C, no. Objective-C, Swift, nada de iOS. Bueno. No, yo para saber, por ahí voy pasando más rápido lo de iOS, pero de igual forma se los voy dejando como para que lo vayan viendo. Importante, nombre de los tests. Esto es muy importante. Hay que siempre usar test descriptivos, no escatimar en el nombre del test o decir un test que no te represente el nombre de lo que está testeando, ¿no? ¿Por qué? Porque además, cuando a vos te falla en un Jenkins, por ejemplo, que corren todos los tests automáticos, tenés muy claramente la noción de qué puede estar fallando de acuerdo al nombre del test, porque si no es como que ves un test 18. ¿Qué está testeando? No tengo ni idea. Acá un consejo, por ejemplo, en determinado framework donde no se necesita poner el prefijo test en el nombre del test, no lo agreguemos porque no agrega valor. Básicamente en Android vos le pones @test arriba y ya no hace falta poner test de vuelta en el nombre del método. Y después, yo siempre aconsejo los nombres separarlos como en 3 partes, 3 o 4 quizás. En donde la primera parte del nombre del método, siempre estamos hablando del nombre del método, la firma del test, es el método que se va a testear, ¿no? La segunda parte es la condición que se va a testear y la última parte del nombre es el resultado de comportamiento esperado.
Vamos a ver para aclarar un poquito. Acá, por ejemplo, acá en Android, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo acá es el test de un método que se llama getPayments. Esto es el nombre del test. La condición OneRegisterPayment sería lo central. O sea, estoy diciendo, bueno, este test va a tener como precondición un pago registrado. Y lo que va a controlar, verificar, es que retorne una lista con el pago registrado, con los pagos registrados. En iOS es lo mismo el nombre, fíjense que es igual, nada más que yo le saqué el get nada más. Y acá están los malos ejemplos que yo les decía, por ejemplo, si tienen un método que calcule el área, no pongan calculate área 1, 2, 3, porque no sabes qué casos estás probando y cuando falla eso no te da connotación de nada. Eso solamente fue el comentar el nombre del método. Ahora vamos a cómo se implementa el método por dentro y cuáles son las buenas prácticas para implementar el método por dentro. Siempre es bueno organizar la implementación del test y que no sea cualquier cosa, todo un menjunje en una línea, que no lo puedes separar. Entonces separarlo como en 3 etapas dentro del método. Que puede ser arrange, setup, la primera parte en donde uno prepara todo lo que necesita el test, más allá que está el class setup y el before del método, uno prepara la precondición por la cual ese test es particular, digamos. Prepara. Luego hace la llamada propiamente dicha al método que va a testear, en el cual va a testear el resultado de comportamiento y ya vamos a ver qué es. Y por último se hacen los asserts, ¿no? O los verify, que aquí es donde generalmente se utilizan las herramientas del framework, en donde se usan los asserts, o los XT assert de Xcode, en donde se comprueba el valor esperado versus el valor real, el actual. Entonces, es como que uno siempre tiene que tratar de separarlo y yo siempre aconsejo, como buena práctica, escriben el test, doble barra, test, doble barra, setup, doble barra, test, doble barra, verify. Separan y ya saben que en cada pedacito de eso van a poner un fragmento de código. Eso ayuda muchísimo. Los tipos de verificación de test, esto es importante, hay 2 tipos de verificaciones de test. Verificación de estado y de comportamiento, que yo les venía mencionando. Verificación de estado es generalmente un método que retorna algo, uno quiere validar que eso que retornó sea lo correcto, ¿no? O sea, no sé, uno tiene un método que calcule el área, le pasa un par de parámetros y quiere ver si el área calculada es la correcta. O acceder a un sistema, un método que te tiene que devolver los pagos de la cuenta, que te devuelve los pagos correctos. No importa cómo lo obtuvo, no importa el resultado final. Eso es state verification. En el caso de verificación de comportamiento, aquí lo importante no es el resultado, sino qué hizo para obtener ese resultado. Por ejemplo, una caché. Si ustedes están implementando una caché, el resultado, si se usó la caché o no se usó la caché, es el mismo. Porque ustedes quieren acceder a un objeto. Si el objeto se obtuvo de la caché o se obtuvo del sistema real, el resultado va a ser el objeto. No importa, digamos, de dónde vino. Entonces, en estos casos, es mejor hacer mejor y es lo único que sería factible para testear la caché, un test de comportamiento, digamos. Es donde se verifica que las interacciones que tenía que hacer esas clases con sus dependencias son las correctas. No conviene abusarse de este tipo de test cuando no se necesita. Yo he visto muchos proyectos en donde se hacen test de comportamiento y está mal. ¿Por qué está mal? Porque el día de mañana ustedes quieren cambiar el comportamiento, quieren cambiar cómo está implementada una clase y por tener test de comportamiento tienen que refactorizar y cambiar un montón de test, tirarlos, un lío bárbaro. Cuando en realidad lo único que les importaba de esa clase era el resultado, no cómo lo obtuvo. Entonces, lo más común y por defecto les diría que es hacer test de verificación de estado, de resultado. En casos particulares se usa el de comportamiento, pero bueno, lo digo porque lo he visto mucho, hay muchos frameworks que te permiten hacerlo de forma sencilla y uno se abusa por tener esas herramientas de eso y después termina siendo contraproducente. Vamos a ver varias cosas durante el curso que son muy conocidas y que yo no recomiendo para nada, aunque por ahí parezca medio loco, pero van a ver por qué. Bueno, aquí por ejemplo vemos ya así, no sé si llegan a ver ustedes, un test implementado. Como les decía, siempre recomiendo test, setup, test, verify. Como primera cosa, o sea, primera cosa que nada, escriben el nombre del método. Es más, si quieren, escriben todos los tests, solamente la firma de todo lo que van a probar. Es como una metodología así que lo uso. Luego escriben estos, ¿no? Setup, test, verify.
Luego piensan, bueno, ¿qué necesito preparar para el test que quizás lo pueden escribir, pero ¿qué necesitan, digamos? Bueno, en este caso yo necesito un pago registrado. Entonces yo preparo un pago y lo guardo en el sistema de almacenamiento, digamos, como para dejar. Es el setup, un ejemplo básico, ¿no? Luego llamo al método getPayments, que yo estoy diciendo que voy a testear ese método. Voy a obtener los pagos que estaban registrados. Como ven, esto es verificación de estado, no de comportamiento. Yo no sé qué hace getPayment. Y empiezo a hacer los asserts. Los asserts que se hacen. Por ejemplo, aquí yo verifico que no sea nulo esta respuesta. Que no sea que traiga un elemento, porque yo registro un pago. Yo sé que va a devolver un pago porque yo solo registro un pago. Si no devuelve un pago, si devuelve 0 o devuelve 2, está mal. Porque había uno solo, porque yo lo preparé al mock. Y por último, que el primer elemento de la lista sea ese pago. Fíjense aquí lo importante de que hay unos mensajes antes de los asserts. Estos asserts se pueden escribir sin esos mensajes. Ahora, tampoco se los recomiendo hacer asserts sin mensajes. ¿Por qué? Porque en el momento que esto corre de vuelta en un sistema de integración continua como Jenkins, o corre en una batería de 1000 unit tests, que quizá en algún momento puedan llegar a tener eso o más, si es que realmente implemento esta metodología, cuando vean, por ejemplo, que falló un test y te diga el motivo del fallo del test, expected null, y no sepan qué quiso decir con eso, o que te diga 1 no era igual a 2. Sí, yo sé que 1 no es igual a 2, pero ¿por qué? Entonces es distinto que el framework, gracias a este mensaje, que te diga get payment with invalid amount of payment, expected 1 but was 2. O sea, es diferente, porque no te dice expected 1 but was 2 a seca. Entonces sabe, mira, me está retornando una cantidad incorrecta de pagos. Entonces es importante siempre que aclaren, lo pueden aclarar en español, no hay problema, pero que aclaren qué era lo que estaba probando, porque comparar dos números, para la máquina los compara, pero necesitamos semántica. Siempre muchas cosas van a girar en torno a la semántica que uno le da a las cosas cuando implementa. Recuerden que todo esto es algo que ayuda al desarrollador, ¿no? Entonces es importante que siempre tenga una buena semántica, como cualquier código que implementan, no solo de Unity. Esto mismo, como ven, no me detengo mucho en esto, así ganamos tiempo, pero es lo mismo, pero hecho en iOS. Como ven, más del lenguaje no cambia demasiado. Vamos a hablar ahora de los test doubles. ¿Qué es un test double? Lo que comúnmente en la jerga todo el mundo llama mocks. Hoy por hoy todo el mundo le llama mocks. En realidad los mocks es un tipo de test double. Le vamos a seguir diciendo mock porque si no, no nos va a entender el vecino, va a decir ¿qué me estaba hablando? Un test double, acepta un double. Pero para que ustedes sepan que en realidad hay distintos tipos de test double, ¿no? Están los dummies, los fakes, los stubs y los mocks. Y probablemente en algún lugar, en algún momento se crucen con esto y decían, ¿cuál es la diferencia entre un dummy y un fake? Bueno, está bueno que sepan el concepto, después, bueno, uno por ahí en la jerga termina diciendo mocks. Un dummy son objetos que en realidad no tienen ningún fin para el system under test que tenemos nosotros, por ejemplo. Pero a veces son necesarios porque queremos construir nuestra clase para testear y ese constructor de la clase para testear nos pide dependencia que a nosotros ni nos importa. Y eso encima son interfaces que hay que implementar, protocolos en iOS, y a nosotros no nos importa. Entonces básicamente hacemos la implementación más sonsa, que es hacer un esqueleto donde estén todos los métodos vacíos y después, o los métodos que tienen que retornar algo, lanzar esa opción y ya está. Eso es un dummy, que hace que el código pueda compilar para satisfacer la dependencia de la clase que necesitamos testear. ¿Que después se va a usar? No se va a usar, pero bueno, hay veces que uno tiene que recurrir a estos elementos. Un fake es como si fuera un atajo, digamos. A ver, por ejemplo, una base de datos en memoria, en donde funciona como una base de datos, pero no, uno apaga el test, lo prende vuelta y ya eso ya se fumó. Digamos, si vos le das save, lo va a grabar, cuando le das get vas a obtener lo que grabaste, o sea, va a tener una implementación funcional, pero va a ser un atajo, porque de esa forma uno puede probar cosas muy rápidas, pero sin acceder al sistema real. Eso sería como un fake, digamos. Los stubs son los que generalmente, también muchas veces, stub y mocks, hay como una cosa que generalmente uno no los diferencia, pero los stubs son los que normalmente nosotros le decimos mock, ¿no?
Básicamente son los objetos que nosotros implementamos y responden de una forma hardcodeada, si se quiere. Va a decir, bueno, devolverme la lista de pagos y en vez de voy a ir y buscar, que sea, siempre te devuelve los mismos 3 pagos, tomá, y está hardcodeado, es un stub. Entonces es muy bueno eso para el tema de state verification, porque vos al stub decís, bueno, siempre devolverme esto, testear y siempre te va a devolver eso, no importa qué pase, te va a devolver lo mismo. Entonces eso te ayuda a aislarte del sistema externo y además de forma muy rápida a hacer el test. El mock, a diferencia del stub, es como que es un poquito más inteligente, ¿no? En el cual uno lo va como programando para que se comporte de determinada manera. Así, bueno, cuando te llamen a este método, no sé, 3 veces, bueno, ahí retorna esas 3 veces esto. O, bueno, no sé, puede tener cuántas veces te llamaron, o fallar la 5ª vez, o bueno, hay un montón es más dinámico, digamos, el mock, ¿no? No es que siempre te va a devolver lo mismo, es como que vos lo podés ir programando también. Y existen frameworks para hacer mock y también uno lo puede hacer de manera propia, ¿no? Eso es importante. Evitar caer en que sí o sí las cosas se tienen que hacer con un framework, cuando por ahí la herramienta de por sí ya te da las cosas a mano. Y eso hace que además el test ande más rápido, ¿no? Al principio te puede dar un poquito más de tiempo, pero haces algo específico para tu negocio, para tu modelo de negocio, que después puedes utilizar en todos lados y es rápido, ¿no? Y no te atrás del framework. En este caso yo lo muestro, por ejemplo, el Behavior Verification. Uso un framework que se llama Mockito, en el cual voy a mostrar de las dos formas. Usando Mockito, básicamente el mock se programa, digamos, le digo a Mockito que este framework, dame el mock del storage service, esto me devuelve el objeto que implementa ese storage service, se lo paso el payment service, y después yo le digo a Mockito, verificame que esto acá yo le voy poniendo el prefijo mockito punto porque en realidad no hice el import static. Si hubiera hecho estático, el mockito punto no va. Pero que el storage service se haya llamado exactamente una vez al método SaveObject, ¿no? O sea, estoy verificando el comportamiento, estoy diciendo, obligando a que mi sistema haya llamado una sola vez a ese método. Nuevamente hay que tener cuidado con estas cosas. Pero bueno, esa sería la forma de hacerlo con un framework como Mockito, ¿no? En donde se hace, es como que el framework va grabando todo lo que se interactuó con este mock y luego vos le podés ir preguntando, ¿se hizo esto, no se hizo esto? Y bueno, ahí va. Luego hay otros frameworks como EasyMock, también para que ustedes conozcan la diferencia, en el cual uno hace como una preconfiguración del mock. Entonces como que lo prepara el mock. Entonces va a decir, bueno, también vas a crear el mock, pero antes de hacer cualquier cosa yo lo voy a entrenar al mock. Le voy a decir, bueno, mira mock, te van a llamar una vez el SaveObject con este payment, ¿no? Estoy diciendo, no es que lo llamaron, te estoy diciendo qué va a pasar. Le digo acá esperar la última vez, la llamada anterior una sola vez, o sea, acá se podría poner esperar 10 veces, ¿no? Y cuando le doy replay, básicamente lo que estoy haciendo es sacarlo de modo entrenamiento el mock y empieza a funcionar, digamos, como en modo de ejecución. Entonces yo llamo a mi sistema bajo testing, paso el payment, y luego le digo a EasyMock, en este caso, que verifique ese mock. Si se comportó como yo había pregrabado antes que se iba a comportar. Si yo acá ponía otro conjunto de instrucciones y este sistema, o sea, esta clase, no llamaba todo en la forma que yo había especificado, cuando yo le doy acá Verify, me falla. Me falla y me explica por qué falló, ¿no? Ese es el caso de Voy a aprovechar y me voy a detener acá en este caso de iOS, porque en este caso de iOS no estoy usando ningún framework. Pero bueno, para que ustedes me entiendan lo fácil que sería implementar un mock, ahí yo usé 2 frameworks para mostrar de forma diferente y acá lo estoy haciendo a mano yo. Esto también lo podría haber hecho a mano en Java. Acá básicamente lo que hago es, a esta interfaz, que es un protocolo, le implemento ahí en línea y básicamente como sabemos que tiene el método SaveObject, básicamente guardo en una variable, en ese mock, cuántas veces me fui invocando. Eso y nada más. Imagínense el tiempo de instanciar esto versus el tiempo de instanciar todo un framework, ¿no? Básicamente acá se hace lo mismo y acá yo lo que hago es preguntar si el object count, este que yo grabé, el save object count, es 1. Si lo llamo una sola vez. Estoy haciendo una verificación de comportamiento. Pero fíjense que a veces uno cae porque, yo conozco EasyMock, conozco Mockito, lo usamos, bueno, o el framework que se utilice, y a veces está todo mucho más simple y además más rápido. Empieza a crecer en volumen la cantidad de unit tests, estas cosas cuentan y mucho.
Y ahora que esto uno puede tener una librería de mocks propia del negocio y empieza a reutilizar y no tener que programarlo 20 veces. Ya está, digamos. Esos serían los conceptos básicos de Unit Test que yo quería que todos tuviéramos en mente y en claro. Acá tengo un momento para hacer consultar si más o menos vienen bien, si tienen alguna consulta. ¿Están entendiendo? Sí. Dale. Sí. Eso con respecto a la librería que estaba hablando recién, no ahorraría tiempo usar una librería como poquito si yo tengo una gran cantidad de test, digamos, y tengo que, en vez de usar la librería, desarrollar, digamos, las validaciones de comportamiento. Lo que pasa es que de igual forma vos usando la librería desarrollás, porque no es que la librería ya sabe cuáles son tus mocks, tenés que programar tus mocks. Probablemente lo hagas también dentro de algún método y probablemente también lo reutilices. Te puede llevar un poquito más de tiempo hacerlo sin la librería al principio. Claro. Después lo vas a reusar de igual manera y te va a llevar el mismo tiempo reusarlo. Hacerlo la primera vez te puede llevar un poquito más de tiempo. Ejecutarlo, las 300.000 veces que se va a ejecutar ese test, va a ser más rápido que si lo hubiera hecho sin la librería. Porque va a ejecutar muchas veces. Y yo no te estoy hablando cuando tenés un test, estoy hablando cuando tenés realmente una cantidad importante. Realmente son como optimizaciones que después uno quizás piensa demasiado tarde y cuando ya tenés, no sé, 10.000 test y decís, mira, bueno, si sacamos esto, baja un montón de tiempo. Pero ¿cuánto nos cuesta sacar esto? Tenemos que reprogramar todo esto. Chao. Como que ya avanzaste en toda tu suite de test, decís, no, esto es interminable, ya está, sigamos con esto. Entonces, por eso yo siempre aconsejo evitarlo en la medida que se puede, porque a veces que evitarlo es tan sencillo como eso, ¿no? No estoy hablando de algún caso muy complejo, a veces es una cuestión muy simple que uno se quiere evitar al principio y tiene unas penalizaciones. ¿Cuán recomendable es agregar unit test a un proyecto que ya está maduro y no tiene? Yo no agregaría unit test a todo el código, sí haría con cada caso. ¿Cómo? Supongo así que las nuevas funcionalidades que se agreguen, sí. A la nueva funcionalidad, sí. A la nueva funcionalidad, nosotros tenemos experiencia de trabajar con proyectos legacy, en el cual cada parte de la funcionalidad nueva que se nos pide, la hacemos con unit test y TDD, en toda la medida de lo posible, y después existe una parte, una sección que es acoplar todo eso que está como bien hecho, si se quiere, con la parte de código legacy. Esa parte como que queda sin test, ¿no? Pero reducís la cantidad de código que queda sin unit test. Entonces está bueno eso. Siempre trata de pensar, o cuando tenés que fixear un bug, a veces por ahí lo podés reproducir con el unit test, al bug, tratar de reproducir y ya te queda. Entonces vos lo fixeás y después ese bug no debería volver a ocurrir porque ya te quedó el unit test que te protege ante esa eventualidad, ¿no? Bien. Vamos a la parte de TDD. Está un poquito de Pepsi, si alguien quiere alguna pregunta más. Antes que arranque. Con respecto a la verificación del behavior, Sí. ¿hay una regla o algo que te diga cómo hacer ese test? Como para no, porque por lo que veo es, para hacer la prueba en el test, estás replicando la lógica pero de una manera más primitiva con tal de que pase el test, digamos. O sea, ¿qué regla usaría como para decir? Acá vos no sabés todavía que está implementado en esta parte, ¿no? Pasa por el código real. Este podría no estar mal. Acá, si se quiere, vamos a hacer el diagramita ahí. No sé si se va a ver algo. O sea, básicamente acá lo que tienen es un unit test, que acá tienen el payment service, y acá tienen el storage service, ¿no? Este depende de este testea este. Y acá lo que estamos haciendo nosotros, como en realidad no depende en sí de la clase, sino de la implementación, probablemente acá tenemos el Storage Service Implementation, ¿no? Y acá lo que nosotros hacemos es crear un Storage Service Monk, perdón por la sigla, que también implementa esto y hace lo que Unit Test quiere para que esto esté bajo control. Este es mi sistema bajo testing. No sé si se deja ver ahí. Sí. Pero de cierta forma es como que toda la parte de la derecha, digamos, que es lo que estás moqueando, tenés que replicar esa lógica para que le sirva a lo que estás testeando, ¿no? No necesariamente, porque por ahí puede estar dentro de una base de datos.
Acá yo estoy haciendo una implementación que lo único que hace es grabarme si me lo llamó el método o no. Esa sería la lógica que yo implementé. Acá va a ir a una base de datos, leer una cadena de conexión, ver si tiene permisos, tratar de ejecutar un SQL. O sea, no va a hacer nada de eso. Va a ser, ¿me llamaste el método? No. ¿Cómo debería trabajar realmente esa clase? Va a ser cuestión del test que testé esa clase. Ahora estoy testeando este. Pero entonces no se supone que hay que moquearlo al final. Esto está moqueado. Claro. Porque esto depende de la interfaz, que acá tiene un mock, que no sé si se llega a ver. Acá hay un mock que es el que maneja el test. Y yo lo que testeo es esto. Este unit test es de esto. Esto probablemente tenga su propio unit test. O no. ¿Por qué no? Porque probablemente esto puede llegar a ser un candidato a testearse por una prueba de sistema. ¿Por qué? Porque va directamente a la base de datos. Entonces no puedo mosquear la base de datos. Pero, a ver, siempre uno tiene que tratar de pensar que la mayor parte de las cosas está fuera de la última capa de la implementación. La lógica de negocio, entonces está muy afuera. Entonces, tampoco es cuestión de agregar unit test. No sé, tengo una clase, no sé, user data que tiene el nombre, el apellido, y le tengo que hacer user data test porque tiene el nombre y el apellido, y testeo que si llamo el setter, estableció, eso no tiene sentido. Siempre hay que testear lo que tiene la lógica de negocio, que serían los servicios. Ya vamos a ver un poquito sobre el final de la arquitectura. Obviamente lo que son DAOs no tiene sentido, son objetos de datos, no hay que agregar. Y lo último también, lo que realiza la comunicación final con la base de datos, con un web service, un cliente, REST, eso no se unit testea. Se puede hacer un test de sistema, pero no es un unit test propiamente dicho, y no son los que nos interesa agregar, ¿no? Como desarrollador. Que después lo podemos hacer, ignorarlo porque nos quedó más cómodo llamarlo, pero ese test no va a ser estable, no va a ser rápido, o sea, no va a ser independiente, pero por ahí nos ayuda para desarrollar el servicio, nada más. Pero ese no puede estar en la suite de unit test, puede estar en una suite de test de servicio, pero no en la de unit test. O sea, hay que siempre de vuelta aclarar. La suite de unit test son estos suites que son independientes, rápidos, que son aislados de sistemas externos y van a cubrir la mayor parte de nuestra lógica de negocio. Es importante que la lógica de negocio no esté acá. Ya les voy a mostrar cómo. No, tiene que estar acá. O eso, no hay que correr. Una pregunta, ¿en un framework que use modelo visto controlador que usamos, qué pasa, por ejemplo, en un HTML? ¿Cómo lo testean eso? Eso no hay que testear. HTML no se testea con unit test. ¿Y si tiene lógica? Está mal que tenga el HTML. JavaScript, quizás está diciendo margen. O sea, en JavaScript es la técnica. Sí, es la misma. Pero también separar el JavaScript de lo que tiene la lógica de lo que tiene la parte de presentación, digamos. Pregunto HTML como HTML puro, si tienes un if en el HTML que te está condicionando que no existe el if en el HTML. En Angular sí, el HTML tiene un if. Pero no es el HTML, es Angular. Claro, ese es Angular, digamos. Sí. Claro. No, pero igual el HTML bueno, puro le podés agregar condiciones para mostrar y ocultar cosas. Vamos a llegar, no se anticipen. Que se transfila todo a JavaScript, eso lo entiendo. Y entiendo que se puede testear desde el TypeScript, pero no siempre esa prueba es 100% lo que vas a ver adelante. O sea, digamos, lo que son dependencias, digamos, poner un método totalmente protegido privado, por ejemplo, un servicio en Angular, eso vos podés, digamos, usar el concepto de lo que es style y spy, digamos. Dos conceptos, uno tiene que ver con la forma de la firma y el otro con los resultados. Con respecto al HTML, si hay, cuando vos, por ejemplo, es muy de Angular, digamos, o sea, cuando voy a importar, no sé, trabajo con Jasmine, cuando voy a instanciar el móvil de agregar el componente dinámico, digamos, tener una forma de acceder al component, digamos. Y entonces ahí ver si, por ejemplo, tal condición, si hacer la expected de eso y si tiene tal clase. O sea, decir, bueno, cuando haga clic, agregue la clase activa. Pero ahí me estás obligando a poner a acceder al componente. Es porque se te crea dinámico. O sea, vos podés tomarlo dinámicamente el component y ir testeando. Para que eso después te genere la cobertura. Si todo tu controller, digamos, está pasando, digamos. Pero sí podrías llegar a acceder a... De hecho, después podemos mostrar algo. Bueno, si me permiten sigo, porque al final hay, o sea, yo sé que surgen todas estas cosas, está bueno, pero también se lo anticipé. hay más por delante, así que probablemente haya parte de la respuesta de lo que buscas sobre el final.
Tengo una última pregunta. Ahí mostrás la parte de los hacer. ¿Qué es lo aconsejable? Cuando hagas en la parte de Verify, ¿cuánto es lo recomendable de agregar? ¿Eso depende mucho de la lógica? ¿O hay Sí, obviamente, sí. Ahí, o sea, yo siempre recomiendo no tener una gran cantidad de asserts en los métodos. Preferiría tener varios métodos porque de esa forma tenés un poquito más de control. De última también puedes saber qué falla, qué no, cuando falla algo. Porque si no, como que estás testeando un montón de cosas a la vez, entonces como que podría estarte fallando en una parte y a vos te falla en todo. Entonces siempre es mejor separar en varios tests, ¿no? Y bueno, testear lo que realmente vas a necesitar controlar, ¿no? O sea, que es tu lógica de negocio se comporte como querés que se comporte. Vamos a ver qué es lógica de negocio. Vamos a hacer un ejemplo en vivo sobre la práctica y ahí les va a cerrar un poco más esto que les digo. Pero hay que esperar un poquito. Bueno, vamos a hacer TDD. Vamos a ver qué es TDD. Bueno, ¿qué es TDD? ¿No? Es un proceso de desarrollo de software guiado por test. Consiste en escribir primero los unit tests, aunque parezca loco, de algo que todavía no está implementado, y luego para hacer que la implementación tenga la cantidad mínima de código necesaria para que pase, ¿no? Cada unit test representa un requerimiento. Eso está bueno y tienen que tratar de pensarlo de esa manera. Uno te dice, che, esto cuando te tal cosa se tiene que hacer tal otra. Eso ustedes tienen que mapearlo. Ah, bueno, escribo un unit test que garantice eso. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de tener unit test. No tiene sentido escribir unit test para que todo el código que yo ya hice tenga cobertura y pase. No sirve eso. Porque después yo no sé si estoy testeando lo que me pidieron implementar o lo que se me ocurrió a mí implementar para que siempre esté igual implementado. No tiene sentido. Por eso es bueno, cada vez que hay un requerimiento, decir, bueno, escribo unit test primero y después implemento. Para no, de paso no equivocarme, porque uno cuando escribe unit test antes está pensando en la visión macro, no en el detalle de implementación. Está pensando en todas las cosas que hay que hacer, no cómo hacerlas, ¿no? Y eso es importante. De hecho, en la metodología, generalmente ellos dicen, recomiendan ir escribiendo un test, hacerlo pasar. Tampoco recomiendo eso. Yo recomiendo algo más allá. Recomiendo escribir todos los unit tests sin implementar primero. O sea, todo lo que ustedes ya sepan, vuélquenlo a nombres de test. Si quieren, no lo hagan en el IDE, háganlo en un Drive, en un Excel, y pongan todos los nombres, los métodos bien definidos. Lo he hecho muchas veces a esto, no saben el resultado que da. ¿Por qué? Porque uno está con la visión macro, con decir, bueno, no me tengo que olvidar de nada de esto. Y en ese momento vos estás pensando en eso. Después cuando vos entras ahí, te olvidás de todos los otros escenarios. Y te olvidás tranquilo, porque ya lo pusiste y sabes que lo vas a hacer. Entonces, bueno, esa es la forma en que yo también recomiendo encarar este proceso. Esto también es importante. Cada unit test que ustedes agreguen hoy, con esto que descubrieron, que quizás les costó ir de vuelta por mail, ir a preguntarle a su compañero, al product owner o lo que sea, queda plasmado, no queda como algo, cierto. Y si yo modifico esto después en el código que no tiene unit test, ¿romperá algo? ¿Será algo que nos habrán pedido o habrá sido algo de casualidad? No, está el unit test, es porque es algo que nos pidieron. Entonces nos tenemos que asegurar que siempre funciona así. Y si cambia lo que nos pidieron, cambia el unit test y cambia el código, obviamente, porque de repente también los sistemas evolucionan. Pero sabes dónde tiene que cambiar. Y a la vez, evita código innecesario, complejidad innecesaria. Somos amantes de complicar las cosas cuando las implementamos. Lo he visto una y otra vez. Complicar al vicio. No es necesario. Muchas veces, con muchísimo menos código y cosas más simples, hacemos el mismo resultado. Entonces es importante esto también de que evite esa complejidad innecesaria. ¿Podemos tener complejidad innecesaria aún haciendo TDD? Sí. Te vas a dar cuenta que si borras todo ese código, el test va a seguir pasando. Entonces ahí te diste cuenta que estabas haciendo código. ¿Qué no es TDD? No es una técnica de testing. Por ahí uno dice test, es una técnica de testing. No es para testing, es para desarrollar. Siempre acuérdense de esto, no es desarrollo guiado por pruebas. No es pruebas, otra cosa, no. Desarrollo guiado por pruebas. No es escribir primero una clase, implemento, es cierto, tengo que agregar unit test. Y le agrego unit test. Y peor, porque me pidieron tener one code coverage. Mal. Nunca
Pélense, diría yo, si les piden agregar unit test para tener buen coverage. Esos test no sirven para nada. Van a necesitar hacer un refactor y van a tener un montón de test que le van a complicar el refactor. O sea, realmente está siendo un cáncer hacer eso. No lo hagan. Es preferible hacerlo como realmente funciona. Díganme si no es así. Díganme si no alguna vez no les pasó que les hayan pedido agregar unit test para tener buen coverage. ¿Les pasó o no? ¿No? Sí. Bueno, eso no, eso es engañarnos, eso es vendernos espejito de colores, no sirve, ya es tarde. Y de vuelta no son test funcionales, ¿no? O sea, test funcionales en el sentido de test del sistema. Tienen que de vuelta tener todas estas buenas prácticas que yo les mencioné al principio. Tienen que poder ejecutarse rápido porque si no la metodología y no tiene que depender del sistema externo, falla. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren ejecutar una batería de 1000 unit test y les tarda 1 minuto, o 2 minutos, o 5, o 10, y puede pasar, o 50 como me ha pasado, no podés hacer TDD. No podés hacer TDD con una batería de test que te tarda 50 minutos en correr. ¿Te tarda 1 minuto? ¿Todos los test? Bueno, genial, ya está. Aguanto 1 minuto. Debe ser más rápido. Más rápido. Pero bueno, por eso es importante esto de cuidar el tiempo, no agregar frameworks al vicio y todo eso. El proceso es muy simple, muy simple. Esto, lo que dice el proceso es que uno agrega un nuevo unit test que representa un requerimiento para un método de una clase, van y le preguntan, che, ¿qué quieren que haga cuando apriete este botoncito? Bueno, que te diga, hola chicos. Bueno, agrego un unit test que diga que la primera vez que apriete el botoncito, diga, hola chicos. Y si lo aprieto de vuelta, bueno, que diga, ¿cómo están? Bueno, agrego otro unit test que diga, cuando aprieto el botón por la segunda vez, diga cómo están. Así, ¿no? Así recomiendo yo acá esto como que menciona que uno va haciendo un unit test implementando. Yo recomiendo pensar en todos los unit tests. Paso 2. Ejecutar el test y ver que falla, ¿no? Porque ustedes están agregando nuevos requerimientos y se supone que no está implementado. Entonces ejecutan el test y ven que falla. No es que falla la compilación, no. O sea, compila el proyecto. Por ahí yo digo compilación y en casos de framework así como JavaScript es una papila, pero bueno. Pero sí falla el test, ¿no? Si no falla significa que por casualidad ya estaba implementado eso. Sería que agregaron complejidad innecesaria para una implementación que no era necesaria y bueno, de casualidad ahora ya está implementado. Bueno, van y agregan otro test, ¿no? Si no, sigue. Implementar el método en la clase, o sea, una vez que está agregado el test, implementado todo, implementan recién ahí el método de la clase. En este caso, por ejemplo, el payment service. O sea, venían agregando los unit test y ahora dicen, bueno, el metodito este que está vacío y no hace nada, ahora quiero que haga. Lo vamos a ver en práctica. Ejecutar toda la suite de unit test, porque primero ejecutan uno solo, ven qué pasa. Después ejecutan todo, ¿qué le va a llevar? 30 segundos, 1 minuto. Por ahí suena utópico, pero tiene que ser así. Ven que tarda eso y ven que no se rompió nada más, listo, sigamos adelante. Ven que rompieron otra cosa que ni esperaban romper, porque pasa, van y arreglan eso, ¿no? Porque puede ser que por tu código hiciste pasar tu unit test, pero había otro unit test de tu compañero que rompiste sin querer. Pasa. No puedes romper el unit test de tu compañero, a menos que lo que vos te has implementado sea un cambio de requerimiento sobre lo que ya había implementado, ¿no? Ni podés romperte vos un unit test de tu yo de ayer que te olvidaste que habías hecho eso. Porque pasa, los proyectos son largos, pasa el tiempo, uno se olvida de todas las cosas que implementó en el pasado. O sea, no hace falta que sea otro, el otro puede ser uno en el pasado, ¿no? También casos de la realidad. Una vez que ya está todo hecho, todo pasado, todo verde, todo lindo, mejorar el código de la implementación, limpiar este código, che, la verdad que se puede refactorizar, es que quedó un choclo así, pasa el test, bueno, a ver, empiezo a refactorizar, saco un método porque este me puede ser útil para otra cosa, corre el test, sigue andando, listo, lo rompí sin querer, me ha pasado, pero con una total confianza lo podés hacer al refactoring, porque ¿qué existe también este prejuicio de lo que anda no se toca? Es cierto, pero si tenés unit test que te garantiza que va a seguir andando, lo podés tocar tranquilamente, podés refactorizar, hacer lo que quieras, digamos. Entonces, sin ese temor de romper lo que venías ya implementando. Nunca que yo refactorice un código o una clase, si el unit test está bien hecho, me va a pedir que refactorice el unit test.
Depende, no. Si está bien hecho el unit test, no. Si ahora te abusaste, por ejemplo, de test de comportamiento, que me ha pasado también, y estabas viendo cómo hacías para devolverte lo que vos necesitabas, ahí sí te va a obligar a hacer el refactoring de unit test. Entonces, como que también perdés la garantía, porque si vas a estar refactorizando el unit test, quizás estás rompiendo y estás introduciendo un bug. Entonces, por eso es importante, hay casos que es necesario hacer la verificación de comportamiento y otros que no. Entonces está bueno tener en cuenta cuándo hacerlo y cuándo no. Y acá sería el resumen. Perdón, resumen. O sea, Sí. el proceso que yo estimo hacer una modificación, una refactorización, lo que sea, tengo que considerar ese test unitario asociado al método que yo voy a tocar, que también lo podría modificar. Sí. Porque puede ser Un cambio de que no, requerimiento. porque sí, digamos. Pero es un cambio de requerimiento. Es distinto. Salud. Gracias. Factorizar el resultado debería ser el mismo. Claro, una cosa es cuando vos estás desarrollando, ya implementaste lo nuevo que te pidieron y ahora vos querés refactorizar el código que acabas de hacer, pero ya teniendo la certeza de que tus unit tests están pasando, eso es una cosa. Después, si hay un refactoring de arquitectura, otra cosa, ya es otra la cuestión, ¿no? Yo acá estoy hablando de... Hice la implementación, acuérdense, la implementación mínima y necesaria para que el test pase. Y fea. Fea. Pueden hacerla fea, el test pasa. ¿Por qué pasa el test si es feo? Porque quizás te está faltando agregar otro test que hace que el código deje de ser feo y te olvidaste un requerimiento. Esto es real. Entonces, este sería como el proceso. ¿Qué recomiendo yo? Antes de agregar un nuevo test, un paso cero, que es pensar en todos los tests y dejarlo en una planillita para no olvidarse. Después los van agregando e implementando. Pero piénsenlos todos a priori. Les aseguro que es un golazo. Bueno, ahí hay algunos consejos. Esto está muy orientado a Java, pero bueno, pues dice que cualquier desarrollo podría digamos, enfrentarse ya usando TDD. Arrancando, por ejemplo, con la implementación de lo que nosotros, de una interfaz de la implementación de lo que queremos hacer. Y luego, o sea, con los métodos que vamos a testar, ¿no? Luego una persona podría ir implementando esa implementación, por ejemplo, si quisieran trabajar en pares, y la otra podría estar encargada de implementar los tests. Está bueno, lo he hecho, es muy divertido también, porque uno, por ejemplo, tiene la mentalidad de agregar test, y el otro tiene la mentalidad solo de hacer pasar el test. Y te pones en el sombrero, el rol, solo te voy a hacer pasar el test con lo mínimo necesario. Y salen cosas muy graciosas, como decir, te hardcodeo la respuesta en el return y te devuelvo lo que vos esperás en el test que yo sé que estás testeando. Pero no me hagas eso, ese código no sirve para nada. Bueno, le llamo otro test que me obliga a que yo no pueda hacer eso. Así lo he hecho. Entonces, yo era el que implementaba con estos trucos, entonces terminé agregando 3, 4 tests que aseguraban que yo no pudiera hacer ninguna chanchada. Hice lo que tenía que hacer y quedó el código completo. Simple, completo. Y todo arrancó como un juego de yo te agrego un unit test, yo te hago pasar el unit test. Muy gracioso si quieres. Pero bueno. Y si uno no quiere estar agregando interfaces o protocolos en Swift porque quiere tener la clase directamente concreta, bueno, ponerle el método directamente y ponerle un to-do, implement o que lance una excepción si tiene que retornar algo y ya está. O sea, hace eso, digamos, no es que, porque hago TDD, tengo que estar para todas las clases que hago, tengo que declararle la interfaz, mala labor. No es necesario eso. Podrían hacerlo si lo necesitan, si no, no. Y esa es la parte de TDD que vamos a practicar todos juntos, pero necesito que veamos este último apartado, porque acá cuando hacemos el final, es todo junto, todas las prácticas. ¿Pregunta hasta acá? ¿O vamos a la última? ¿No trajeron máquina? No, la práctica la voy a hacer acá en vivo para todos. Porque de acuerdo al video voy diciendo, porque habían preguntado si traían máquina. Y si hay un método que usaban diferentes contextos, va a devolver diferentes resultados, yo tendría varios unidades para el mismo método y qué porcentaje de todas esas posibles respuestas tendría que cubrir todas. Te respondo en un ratito cuando veamos esto porque es una buena pregunta. Y así me acordé que te lo respondo. Bien, vamos a estas buenas prácticas que no lo van a encontrar en definiciones de unit test, no lo van a encontrar en definiciones de TDD. Son buenas prácticas de programación. Buenas prácticas de programación que ayudan muchísimo a unit test. Cosas que por ahí he ido recopilando a lo largo de la experiencia,
que parecen tonteras, boludeces, pero realmente suman muchísimo, muchísimo. Entonces esto sirve. Hagan TDD, no hagan TDD, hagan unit test, no hagan unit test, hagan esto. Porque esto, de el día que quieran hacer unit test, o mejor, que quieran enfrentar las cosas como TDD, va a salir el palo. Bueno. Vamos a arrancar con los conceptos. Dependency injection. Inyección de dependencias. ¿Quién conoce el concepto? ¿O lo he escuchado? ¿De qué lo conoce? ¿Qué te suena si te digo inyección de dependencia? Si no leyeras eso. Bueno, siempre en contexto de servicios, de inyectar otro servicio sin tener que generar un nuevo objeto a través de ese servicio, sino ya teniendo inyectado un singleton. Bien. Bueno, inyección de dependencia es algo más simple que eso en realidad. Es cuando uno implementa una clase, tener en cuenta que las dependencias sobre las que yo dependo las puedo especificar desde afuera. Desde afuera, o sea, no soy yo quien hago el new de esa dependencia, de ese objeto con el cual dependo, sino que viene un extraño el que me va a consumir, que va a ser él el que me va a decir, usa esta dependencia. Yo dependo de la interfaz de eso. ¿Quién implementa esa interfaz? No lo decido yo, lo define quien me usa. Eso sería, porque también se le suele llamar inversión de control, porque es como que control es invertido. Controla la dependencia que me consume y no yo. Esto se puede hacer generalmente con constructores, licenciadores en caso Swift, o propiedades, ¿no? Esto sería hacer inyección de dependencia. Tener un atributo, en este caso un atributo es un servicio del cual dependo, por ejemplo el payment service, en mi clase yo dependo de un payment service, ¿no? Y no soy yo que cuando me construyo hago el new payment service con la clase concreta, sino le digo a quien me construya, che, cuando me construyas, pasame el payment service que tengo que usar. Eso es inyección de dependencia. Es muy simple el concepto. Hacer esto les va a ahorrar dolor de cabeza un montón. Y acá hay un método básicamente que depende, que usa ese payment service, ¿no? Pero bueno, básicamente acá la clave es que se lo paso por constructor. Otra forma de hacer inyección de dependencia, acá está lo mismo Swift. Otra forma de hacer inyección de dependencia, como les decía, a través de un setter. El chivo que te mando. Del setter. De un setter de tu clase. Así, bueno, no es en el constructor, también dependo de otro servicio, no en el constructor, pero me pasan con un setter en la dependencia. ¿Lo recomiendo? No, no lo recomiendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque te puedes olvidar de llamar setter, te puedes olvidar de setter la dependencia. Y además, porque tu clase, cuando la construís, arranca en un estado no válido. Se supone que una clase, cuando se construye, ya es válida para ser usada. Tiene que ser válida para ser usada. Hacer esto es como un workaround. O sea, no conviene. Conviene esto. Declaren todas sus dependencias antes que se pasen por constructor. Che, mi constructor me quedó de 50 argumentos. Tenés mala clase, está sobrecargada de responsabilidades. Tenés que separar la clase. Te estás diciendo eso. Encima con el setter no lo ves. Te podés olvidar de llamar un setter. Acá no te olvidás. Cambiaste esta firma y se te rompen todos los lugares donde la consumías. Decís, cierto que tengo para setter nueva dependencia. Le agregaste un setter nuevo, no te va a acusar el compilador donde te olvidaste. Te vas a dar cuenta cuando estés ejecutando. Uy, null pointer. Uy, no se tiene la dependencia. ¿Se dan cuenta? Bueno. Me da gracia porque la risa suena que les ha pasado. Sí. Bueno. Single responsibility. Responsabilidad única. Esto es muy difícil de lograr, muy difícil. Pero debería cada clase que usted implemente tener una única responsabilidad. No significa un solo método. Una única ocupación, digamos, un único rol. No podés que una clase haga de todo. No podés tener un util. ¿Por qué? Porque esto reduce el acoplamiento, digamos, entre las funcionalidades de distintos dominios de tu negocio y facilita el reuso. Facilita el reuso porque esa clase que tiene una sola responsabilidad vos la podés llevar a otro lado donde necesitas esa responsabilidad y no traerte todo el choclo que viene acompañando esa clase que nada que ver, ¿no?
Y es muy malo, yo lo desaconsejo, por más que sea muy usado, usar utils y helper. Pueden tener un paquetito utils por ahí, pero no creen clase utils, porque es un imán gigante eso de los lugares donde destruyen autos, un imán, donde todos los métodos que se les crucen por la cabeza se pegan ahí. ¡Pah! String util, todo string util. O sea, ¿y qué hace string util? De todo. Me formateo un date también, todo, porque el date tiene una string. Entonces, por eso es malo, porque no te hacen sin responsabilidad. Y después vos querés decir, mira qué bueno este método que está acá. ¡Pum! La cococho todos los otros métodos, 5000 métodos al pedo. Pero bueno. Acá está, string util, mal ejemplo. Is valid date, parse date, translate string. Todo tiene que ver con el string, sí, es una string por argumento. ¿Por qué no un date parser? ¿Por qué un string util? Un date parser. Que pregunte si es válido la fecha, si puede parsear. O un translation service, que diga, traducime este string. Tiene más semántica. O sea, ¿qué esperan de un date parser? Que parsee dates. Probablemente una string. No sé, bueno, también podría parsearlo de un número. Pero está ahí. Es la responsabilidad de parsear fechas. En string util, de todo. Por eso yo no lo recomiendo, porque les ayuda a la larga a poder crecer mejor en el producto. No les con extraños. No les con extraños. Esto aplica no tanto a los objetos de datos, sino más bien a sus clases de negocios. Esto significa, volvemos a la clase del Payment Service, que depende del Storage Service. Yo como invocador, yo dependo del Payment Service, y le digo, Payment Service, dame tu Storage Service, y yo al Storage Service le digo, grabame este objeto. No, ¿por qué? Yo le tengo que decir al Payment Service, grabame este pago. Que el Payment Service sea el que le diga al Storage Service, graba este objeto. O sea, que lo transforme, lo serialice. No tengo que ser yo no puedo hablar con la dependencia de mi dependencia. Yo tengo que hablar con mi dependencia y punto. Por eso lo aclaro, no aplica por ahí para los modelos de datos en donde uno hace clases, donde le dice person, punto, no sé, punto DNI, bueno, o lo que sea, punto, no sé, verde, o user, punto person, punto verde. Que sea, bueno, ahí tampoco te va a poner a agregar métodos a rolete para no llamar a un segundo método. Esos son datos. Pero lo de negocio es muy perjudicial. Muy perjudicial. Es una guía, no una regla, pero bueno. Reduce el acoplamiento. Y la mantenibilidad es buenísima. Y acá está el ejemplo que le decía. Payment Service, Store Service, que es Store Object. No, decirle Payment Service, dame el payment y que el payment sepa él. Quizá internamente este get payment, lo único que haga es un get store object y lo castee. Eso, pero está ahí la responsabilidad, está bien encapsulada. Pide, no preguntes. Pide, no preguntes. Otro ejemplo que me canso de ver que no llevan esta regla adelante. Ustedes tienen que pensar siempre que los objetos son vagos, ¿no? No tienen que querer agarrarse de responsabilidad que no les corresponde. Tienen que ser vagos. Yo no quiero saber cómo hacer las cosas. Yo quiero pedirle a otro que lo haga por mí. ¿Entienden? Ahí nosotros no somos así. Los objetos tienen que ser opuestos a nosotros. Nosotros queremos hacer todo. No. Los objetos tienen que delegar. No le importa. Tienen que delegar lo más que puedan. Eso es importante si se lo figuran así. ¿Por qué? Porque de esa manera, además que mejoran la estabilidad y la cohesión de la clase, porque la clase sabe exactamente lo que va a necesitar. A ver si hay un ejemplo de esto. Acá. Por ejemplo, si yo acá tengo un shape service, ¿no? Un servicio de formas, en donde tengo un listadito de formas. Y yo tengo un método que implementé que se llama calcular el área total. Yo podría, en todo mi listado de shape, decir, bueno, shape, ¿sos un rectángulo? Bueno, entonces, dame el height, dame el width y te calculo el área. ¿Sos un círculo? Bueno, dame el radio y te calculo el área, ¿no? Y lo voy preguntando y yo voy haciendo todos los if como shape service. No, ¿por qué yo? Que lo haga el otro, que lo haga el shape. Entonces yo como shape service también tengo el mismo método, pero yo le agrego un método, en este caso genérico, que sería calcular área, estoy hablando acá de la parte de abajo, y cada figura sabe cómo calcularse su propia área. Entonces yo delego el calcular área. Obviamente, ¿qué tengo que hacer yo? Y no me queda otra que sumar. Bueno, algo tengo que hacer, ¿no? Pero no soy yo el que hace los if. Además, porque después yo agrego una figura nueva, tengo que cambiar mi implementación. Yo acá agrego una figura nueva, que es un rombo,
y listo, no tengo que hacer más nada. Agrego ya sabe cómo autocalcularse. Esa es la lógica que ustedes tienen que tratar de seguir. Es tonto, ¿no? Pero van a ver que esto les ayuda un montón. Vamos a tratar de consolidar todo lo que hablé en un ejercicio al final. Vamos con mis amigos los singletons. Singleton creo que es el patrón de diseño más conocido de todos. Pero que yo menos quiero. ¿Por qué? Porque es muy enemigo en el caso de los unitets, de la reversibilidad, de un montón de cosas. El singleton básicamente lo que te termina haciendo es compartirte un estado global de aplicación, y ahí viene un poquito el tema del contexto también, ¿no? Porque el contexto te termina dando un contexto global de tu aplicación. Estás dependiendo de otras cosas. Es muy malo hacer eso. Es preferible, porque vos tenés contexto y también es como yo, tenés una bolsa de gato donde tenés un montón de cosas. Entonces vos tenés que, cuando llamas, no pasarle un contexto a tu clase, pasarle solo lo que tu clase necesite. De última, bueno, vos traes el contexto, lo que necesites para pasárselo. Eso te va a ayudar a hacer bien el unit test, todo, y que tu clase no depende del contexto. Y si después esa clase la querés llevar a otro lugar donde no tiene ese contexto, tiene otra cosa, o no usa contexto, te va a seguir andando. Vos lo único que haces es un intermediario para traducirle lo de contexto a lo que la clase necesita. En el singleton pasa lo mismo, hay que tratar de evitarlo. No digo que en algún punto existe el singleton context igual, pero hay que tratar de evitarlo lo más posible. ¿Por qué? Porque después uno hace unit test y de repente se te rompió otro que nada que ver. ¿Por qué? Porque comparten todo la misma instancia. Vos decís, mirá, mi clase es re fácil construir, le llaman constructor sin parámetro y listo. Y después resulta que tenía un singleton que te ocultaba todo por detrás, no sé, inyección de dependencia. Tenés el singleton que te controla todo por detrás y no tenés forma de mockear eso. No hay forma de mockear eso porque está todo compartido globalmente. Entonces, es muy malo, digamos, usar singleton. Ahora creo que le dije las tres cosas. Y acá, bueno, trato de identificar un poquito cómo se haría sacarse un singleton de encima, ¿no? O sea, por ejemplo, la aplicación tiene el payment service y el método ejecutar, que depende de una storage service, y el storage service es un singleton, ¿no? Es un singleton que tiene el get instance como simplemente un singleton, no. Entonces este no recibe ninguna dependencia. Vos llamás payment service y ya está andando. Entonces, acá me está ocultando que dependía de un storage service, que de hecho va a estar detrás y va a ser la única instancia, encima va a ir a la base de datos y no la voy a poder sacar de la base de datos, va a ser un lío. Ahora, un buen ejemplo sería que la aplicación tenga las instancias de las dos cosas, el payment service y el storage service, sea quien construye, porque a nivel de aplicación vos sabés cómo unir todas tus piezas de rompecabezas. Es la aplicación que tiene que saber cómo controlar la dependencia entre sí, no tu clase. Entonces, acá se llega de cortado justo, hay un storage service factory que lo que hace es, la aplicación le pide, dame el storage service. Este sí termina siendo un singleton, pero a nivel de aplicación, que podría no estarlo, porque muchas veces la ejecución de la aplicación es uno solo y vos podés tenerlo en contexto en memoria. Y acá ya directamente vos dependés del payment service que recibe el storage service por parámetro. Es ínfimo el cambio, para la ejecución termina siendo lo mismo, pero para unit test no, porque vos ese storage service que le está especificando por fuera, se lo podés mockear. Y no vas más a la base de datos, no vas nada. ¿Se entiende? ¿Qué cambia? Acá yo no puedo hacer un mock. Y cuando me piden agregamos unit test por el payment service, no tengo forma, porque sí o sí me va a ir a la base de datos. En cambio, de esta forma, yo le digo, bueno, estamos mock storage service, chao. Y bonus track, antes de cosas. Bonus track. MVP, Model View Presenter. ¿Alguna vez lo escucharon? Bien. Es algo que cada vez se escucha más, al principio no se escuchaba mucho. Entonces, hace unos 4 años atrás lo empecé a usar. La verdad que esto ayuda a desacoplar mucho la lógica de negocio de lo que tiene que ver de implementación, el detrás de la vista, esto que por ahí va a mencionar del HTML, el JavaScript, lo que sea. No está bueno que toda esa lógica de negocio que hay. Siempre va a haber un código pegamento, digamos, ahí que te va a conectar eso con tu clase, con toda la lógica de negocio. Pero la idea es tratar de mantener juntita toda mi lógica de negocio para que sea fácil hacer unit test. Entonces tenemos el modelo, por ejemplo, que representa datos del negocio. El modelo de negocio no es un DTO, no es como viaja, porque también muchas veces confundo el modelo con el DTO. Cómo me viaja del servicio al JSON y mi modelo es eso. No, hay que tratar de aislarse cómo es la representación del servicio. Hay que tratar de pensar cómo yo veo las cosas. Si a mí me viene un número que me indica 1, 2, 3, que es un tipo de
persona, un tipo de DNI, Quill, 1, 2, 3. Yo en mi modelo de negocio tengo que tener un document type que sea un enum, que sea DNI, Quill, pero que sea un enum, ¿se entiende? Para que sea legible y fácil de entender. Después va a haber algo que me lo traduzca entre sí. Pero eso está bueno porque facilita el setup de los tests, porque uno entiende que está setupeando. Y después, bueno, tenés la lógica que te pega con la capa de servicio. Pero tu lógica de negocio que vas a encapsular al presenter, que sabe cuándo hacer las cosas, y yo puse acá que la vista sabe cómo mostrar las cosas. Esa es por ahí la gran diferencia. La vista, cuando uno lo implementa, que puede ser el HTML, lo que sea, el controller, tiene que saber cómo hacer las cosas, cómo mostrar el dato, un mensaje, lo que sea, cómo transicionarse de una pantalla a otra, eso sabe. Ahora, ¿cuándo hacerlo? Es la responsabilidad del presenter, ¿no? Decir, bueno, dependiendo de cómo viene el modelo de datos del negocio, hago tal o cual cosa, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de esto también. Y una cosa muy innovadora, como para dejarle el bichito picando, quizás en proyectos más grandes, es una metodología nueva que se llama TCR, se llama Test and Commit or Revert. Es como una muy kamikaze, en el cual decís, hago los unit tests, si anda todo bien y pasa, comitea automáticamente. Falló, revierte todo el código. Es bien kamikaze. ¿Qué te hace? Te fuerza a que vos trabajes en cosas pequeñas, agregando test pequeños. Te reduce los merge conflicts, porque estás comitiendo constantemente la rama de desarrollo. No le rompes nada a nadie. ¿Ah? No, estamos hablando de lo que estamos haciendo en el proyecto, que ese tipo de metodología a mí, justamente para un UX, lo asesina. Claro, bueno, porque no hace y ahí test. justamente hay test de HTML. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero si vos tuvieras test de HTML bien chiquito y avance bien chiquito, probablemente no te asesinaría Claro, nada. haces, no sé, agregar un componente con el tipo de clase que querés, hacer un interno, bueno, es poquito. Claro. A ver, si vas a hacer un componente entero, donde tenés 5 o 6 variables. Bueno, que esto te hace, si estuviera implementado, cambiar la forma de trabajo, ¿no? Claro. Te da otro beneficio, como la integración continua del código cada rato, commit cada rato, cambios muy incrementales y chiquititos. Pero bueno, obviamente, yo se lo dejo como semillita sembrada, ¿no? Por ahí no es la forma de hacerlo hoy por hoy, porque obviamente esto requiere toda una evolución, pero ahí está, Lincoln. Pregunta antes de que vayamos a los bifes. A ver, estamos bien con eso. Fui muy rápido, no sé que fue muy rápido. Pero... Sí, fue un que tiene una cachetada linda. Pero bueno, era necesario porque estamos cortos de tiempo y quiero mostrarles la parte práctica. ¿Se entiende? ¿Lo ven aplicable? Muy aplicable. Bueno, no tenemos gente. Quería terminar de decir, no, se lo ve muy aplicable, pero. Ahora le voy a volar la cabeza con Es claro. la El práctica. tema es un cambio brusco en las costumbres. Mira, Depende cómo te acostumbrado. practicarlo y vas. No creo que. Esta técnica, como dijo Marcel al principio, es una técnica de desarrollo. ¿Vos sos programador? Sí. ¿Querés ser mejor programador? Obvio. Esto me va a ayudar. Pero es un antes y un después. Es un antes y un después. Vos empezás, como dice Marcel, a poner los nombres. Pensá primero en el unit test. ¿Cómo voy a testear el método que ni siquiera está escrito todavía? ¿Te ayuda a ponerle un nombre bueno al método? ¿Te ayuda que cuando vos estás escribiendo la lógica empezás por lo más básico y después le vas poniendo la lógica al método en sí? Después te das cuenta, che, no, pero estos son dos métodos distintos. Por lo que decía Marcel, por la cantidad de argumentos que tiene, o por la cantidad de lógica que tiene distinta, o cómo vas encapsulando y vas extrayendo y vas usando. Vas modularizando mejor. O sea, es un antes como de programador. Yo cuando descubrí el TDD, es un antes y un después. Son más veloz, más rápido, tenés menos bugs. Es muy bueno. La clase, ahora Marcel les va a dar un ejemplo con Android y con iOS. Y la clase que viene, Marquitos Pastoriza va a venir y le va a dar un ejemplo con Angular. Para que lo apliquen. Bueno, yo lo tengo que dejar, pero gracias por venir. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Vamos con de contacto Marce, que Marce es realmente bastante generoso divulgando de este tipo de cosas y
un referente acá adentro, un referente de... Bueno, gracias chicos. Bueno. ¿Son ricos sándwiches? No voy a probar el último. Bueno. Bueno, vamos a la parte divertida. Vamos a tratar de juntar todo lo que hemos visto en un proyecto. Vamos a hacerlo primero en iOS, después lo vamos a hacer en Android. Vamos a crear un proyecto de cero. Si nunca han trabajado con iOS, la oportunidad para que vean cómo se trabaja en iOS. Pero es muy sencillo. Vamos a crear una aplicación muy trivial. Esto que estoy abriendo acá se llama Xcode, no sé qué tanto se ve, si de último se quieren arrimar un poquito. A ver, no sé si puedo cambiar la resolución de pantalla, pero si no me va a cortar bastante. Bueno, el nombre del producto, vamos a hacer TDD Training. Vamos a hacer una carpetita nueva. Training TDD, ahí. ¿Qué? Creamos el proyecto, fíjense, estoy arrancando de cero. ¿No? Yo, Marcelo, te hago una consulta. Sí. Que vos ahí aconsejabas el tema de por ahí empezar con la parte de los tests. Vos decías hacer, capaz de usar un drive o algo para ir poniendo primero Sí. como el nombre, algo para ubicarte y después. Sí. ¿Hay alguna herramienta, algo que puedas comentar para no hacerlo literalmente un Excel? No, porque eso te dura un ratito. Es un draft para bueno perder las cosas. Después ya lo mantenés todo en el código. De hecho, lo vamos a hacer ahora en código, pero podríamos hacerlo en el caso. Si quieren, hacemos un drive también. No hay problema. A ver. ¿Quiere escribir? No quiere escribir. Está prohibido el drive, dice. Vamos con el... Acá básicamente lo que hay es un view controller, quizá le suene esto, en donde dibuja lo que esté acá en el main storyboard, ¿no? Acá lo que vamos a hacer va a ser agregar un típico label, acá en medio, y un botoncito. Me convertí en diseñador, me muero de hambre. Vamos ahí, lo centro en medio, lo estoy agregando son constraint, lo centro en medio de la pantalla, ya está. Y ahora conecto esto con el código, donde digo, bueno, este label, lo voy a conectar acá arriba, result label, vamos a ponerle ahí, y este botoncito, la acción del botón, hace bien feo, la acción del botón, botón. Supongo que todo eso me seguirán. Bastante simple. Ahora el diablo. A ver si puedo cambiar esta resolución porque realmente se van a sacar los ojos.